Entonces estábamos comentando que es la continuación del día viernes del resumen del libro No Conductor, ¿cierto? Que vamos acá en los neumáticos, y una alumna, no me recuerdo el nombre bien, nos pidió, ¿cierto?, la lectura de los neumáticos. Así que ahí puso una imagen y la vamos a comentar. ¿Qué tal, Susana? Karen lo dijo. Karen, ¿cierto? Perfecto. Entonces dice que los neumáticos, el libro No Conductor, dice los neumáticos de perdón, los neumáticos de los surcos de sus bandas de rodamiento, ¿cierto? La banda de rodamiento es la parte frontal, donde están los surcos, debe tener una profundidad mínima aconsejable de 3 milímetros. Eso es lo aconsejable, ¿ya? Pero también hay una profundidad permitida, dice, cuando la profundidad de tales dibujos es muy baja, de 1,6 milímetros, empeora la fricción con el pavimento mojado. Entonces, en la prueba hay una pregunta que indica cuál es la profundidad mínima de los surcos de los neumáticos, y la respuesta sería 1,6 milímetros, ¿ya? Los neumáticos también tienen una pequeña gomita, se podría decir, entre los surcos, el cual es el indicador de desgaste del neumático. Ya pasando ese nivel de desgaste, lo ideal, ¿cierto?, es cambiarlo, ¿sí? ¿Ya? Entonces, tenemos acá un dibujo de, de la numeración de los neumáticos. Tenemos que 195, ¿ya? Aquí sale en el dibujo. Voy a agrandarlo un poco más. Deme un segundo. Veamos si se ve bien ahí. Se ve peor. Mucho peor. Dejémoslo ahí mejor. Entonces tenemos 195 que indica el ancho en milímetros, ¿ya? Serían 195 milímetros de ancho cuando el neumático, ¿cierto?, indica acá en su parte frontal 195, ¿ya? Luego tenemos acá 55 y se refiere a esta parte. Aquí lo voy a borrar, voy a ocupar un poco esto. Se refiere a esta proporción, el 55, ¿ya? Y sale que es cierto que es el 55% del ancho del neumático, ¿ya? Por ejemplo, si fueran 200, ¿ya? Imaginemos que este neumático es de 200, acá, imaginemos también un cálculo más exacto que fuera 50 acá, entonces acá la relación que tiene acá serían 100 milímetros, ¿ya? Para un ejemplo más fácil. Luego tenemos acá que el neumático es R, radial, ¿ya? Que no tiene cámara adentro del interior. Luego tenemos acá el número 16, ¿ya? Que el número 16, ¿cierto?, es acá el radio de la llanta, el diámetro en pulgada, tenemos que es 16, y luego tenemos acá el 87, que es la capacidad de carga. Por ejemplo, en este neumático serían 150, perdón, 545 kilogramos, ¿ya?, que soportaría este neumático. Y luego tenemos la V de velocidad. Si buscamos acá en la tabla, la velocidad máxima de este neumático serían 240 kilómetros por hora, ¿ya? Eso es como un ejemplo básico de la lectura de los neumáticos, ¿ya? Cuando queramos comprar un neumático, tenemos que fijarnos que sean idénticos en todas estas medidas, ¿ya? Lo ideal es, ¿cierto?, lo que nos aconseja el fabricante. Voy a ver el chat. Dice, hay una pregunta que dice de los neumáticos 77. Jessica dice, lo veré en mi auto. 77. Debe ser, ¿cierto?, esta parte la que menciona la pregunta, ¿ya? Que es la proporción del ancho del neumático. 50, aquí serían milímetros, 55, perdón, sería en porcentaje, ¿ya?
Entonces lo recomendable es que cuando cambiemos neumático sean de la misma medida, ¿ya? Porque si son diferentes medidas, vamos a tener, ¿cierto? Una desviación de la dirección del neumático, ¿ya? O roces también puede ser, dependiendo el ancho, ¿cierto? De dónde va el neumático, ¿cierto? Entonces, voy a borrar esto. Ahí sí. Dice también que un desgaste irregular puede deberse, esto también lo hemos visto mucho en los tests, a problemas de alineamiento, ¿cierto? Como nosotros perdíamos la alineación del vehículo a través de los hoyos, ¿cierto? Principalmente, o chocar también con la cuneta o la solera de la calle, ¿cierto? La amortiguación también produce, una mala amortiguación también produce, ¿cierto? Un desgaste irregular del neumático. Y también, ¿cierto? Lo principal es la presión inadecuada de los neumáticos. Si no tenemos una presión adecuada, más se va a desgastar el neumático, ¿cierto? En ciertas zonas, ¿ya? Que es lo que vemos siempre en los tests. Claro, cuando son tubulares, ¿cierto? Quiere decir que no tienen cámara adentro. Antes los neumáticos no tenían, o sea, antes eran cámaras, ¿cierto? Donde años muy, muy atrás, ¿cierto? La gente, de hecho, iba a los ríos con estas cámaras, ahora los neumáticos ya no la tienen. ¿Qué tal, Indira? Buenas noches. Entonces, vamos a pasar a la siguiente diapo. Dice los riesgos, ¿ya? Uno, la presión de aire baja en las dos ruedas traseras puede aumentar significativamente la tendencia al giro. Cuando la presión es baja en las ruedas traseras, aumenta, ¿cierto?, la tendencia al giro en las ruedas traseras. Baja presión de aire en las dos ruedas delanteras produce que la dirección sea más pesada, ¿cierto? Si la dirección está pesada en tu vehículo, tienes que verificar, ¿cierto? Lo más básico sería la presión de aire en los neumáticos. Ya podrían más, deme un segundo, más profundamente, ¿cierto? Lo que hablábamos, ya podría ser un problema de la bomba de dirección. Una baja presión de aire en una de las ruedas traseras hace que el vehículo tienda a torcerse hacia un lado también, ¿ya? Tenemos la letra D, cuando la presión de los neumáticos es superior a la indicada por el fabricante, se pierde la adherencia de los neumáticos. Es como que fuéramos, ¿cierto?, volando en el vehículo. Tenemos eh, menos coeficiente de roce con el pavimento, entonces el auto tiende a despegarse más de la superficie. Aquí también tenemos una pregunta de prueba. Siempre los mejores neumáticos deben ir en la parte trasera, ¿ya? Indistintamente de la ubicación de la rueda de tracción. Ojo, el otro día comentamos, o sí, el viernes, de la tracción 4x4 o 4x2. Acá dice que independientemente de la tracción que tenga el vehículo, delantera o trasera, los mejores neumáticos deben ir en la parte trasera para una mejor estabilidad del vehículo. Se recomienda controlar la presión de los neumáticos cuando estén fríos, ¿ya? Eso es muy aconsejable y también es pregunta de prueba. Jessica dice pregunta de prueba acá, lo alcanzo a leer. Cuando los neumáticos estén calientes, se tendrá una presión inferior a la adecuada, ¿ya? También se debe considerar cambiar los neumáticos de a lo menos, perdón, 5 años, ¿ya? También los neumáticos poseen una fecha de vencimiento y eso, por ejemplo, se verifica mucho, mucho, mucho cuando compramos vehículos usados, ¿ya? Sobre todo cuando tienen pocos años de fabricación. Entonces, para que no nos engañen, ¿cierto? En la compra de un vehículo se verifica los años, ¿cierto? El año de fabricación de los neumáticos. Tiene que coincidir, ¿cierto? Con la fecha de fabricación del vehículo.
Dice si sube escalones o veredas pueden producirse deformaciones en las llantas. Eso siempre pasa también, ¿cierto? Aumente levemente la presión de los neumáticos cuando lleve carga pesada. Pregunta de prueba. Todo esto es un resumen de resumen, como les comentaba al principio. Entonces hay que tener, ¿cierto? Anotarse y grabarse en el cerebro todas estas recomendaciones. Cuando deje la rueda de repuesto en su vehículo, ¿cierto? Hay que asegurarse que se encuentre en muy buen estado, ¿cierto? Importante, si al ir conduciendo se revienta un neumático trasero, usted debe girar el volante hacia el lado en que se desvía la cola del vehículo. Esto lo menciona el libro Nuevo Conductor. También pregunta de prueba. Al contrario, si se revienta un neumático delantero, usted debe frenar suavemente, ¿cierto? Y sosteniendo el volante firmemente. Entonces ahí está la primera parte que menciona la letra A, es cuando se nos revientan los neumáticos en la parte trasera, y en la B cuando se nos revienta un neumático en la parte delantera. Vamos con la siguiente diapo. Mira, aquí de nuevo salió la imagen, la que comentamos recién. Tenemos acá la parte 14 que habla el libro, ¿cierto? Las luces. Dice que el vehículo en la parte delantera debe llevar dos focos que proyecten luces bajas y altas, dos luces de estacionamiento, que también son unas muy pequeñas, y dos luces destallantes de viraje. Eso es importante. En la parte trasera del vehículo se deben llevar, ¿cierto? Dos luces de estacionamiento, dos luces destallantes de viraje, dos luces de retroceso, dos luces rojas fijas, ¿ya? Dos luces de freno y una luz que ilumina la placa patente. Ya acá falta una luz de tercera luz de freno también, que lo exige la ley acá en Chile. Controle que sus luces no cieguen a otros conductores. Para ello, aquí se va a hacer una prueba, estacione su vehículo en un lugar plano, ya a unos 10 metros a una pared, ¿cierto? O algo similar. Esto lo hacen mucho para regular las luces. Encienda sus luces bajas y luego verifique que el alto de la luz proyectada en la pared sea inferior a la altura de los focos, ¿cierto? A nivel del suelo. O sea, no tiene que la luz proyectar, esta proyección de luz no tiene que ser superior a la altura de los focos delanteros, ¿ya? Esto es como una prueba para ver si las luces están correctamente ajustadas a la vía, ¿cierto? Ahora hay muchos vehículos que se regulan automáticamente, tienen se podría decir como una perilla, de estas como de la radio, que uno ajusta las luces del vehículo. Luces neblineros, úselas solamente cuando la visibilidad se encuentre considerablemente reducida, sea por niebla, nieve o una lluvia torrencial. Solamente ahí se ocupan las luces antiniebla, ¿cierto? Los neblineros más conocidos. También tenemos las luces de advertencia de peligro, que esto vendría siendo el triángulo que nosotros encontramos en el tablero, ¿cierto? Estas se llaman las luces de advertencia de peligro. Y, ¿cierto? Dice, solo puede utilizarlas cuando el vehículo se encuentre detenido a consecuencia de una falla, una avería, así como también para advertir a los conductores que vienen atrás, ¿ya? De un peligro. Eso lo hemos visto en los videos test anteriores en carretera, ¿cierto? Cuando encendía las luces de advertencia de peligro. Nunca debe usarse como excusa para estacionarse para un estacionamiento peligroso o ilegal, que eso lo hacemos, ¿cierto? También me integro, la mayoría para utilizar estas luces, ¿ya? Cuando hacemos una especie de detención. Tenemos los espejos, pregunta también de prueba, que tienen que ser convexos, ¿ya? Aquí voy a borrar esto. Denme un segundo. Ahí sí. Tienen que ser del tipo convexos, por lo que las imágenes se visualizan más lejanas de lo que están en la realidad, ¿ya? Antes de conducir y revise periódicamente el cinturón de seguridad, los limpiaparabrisas, la ventilación del vehículo, líquidos limpiaparabrisas y los neumáticos, que también es súper, súper importante. Aquí vamos a borrar esto y vamos a seguir con la siguiente diapo. Aquí tenemos una pregunta de prueba, lo voy a marcar. Ah, no tengo acá para marcar. Pero pregunta de qué tipo tienen que ser los espejos del vehículo, los espejos exteriores.
También desempañar la luneta trasera, las luces que funcionen todas, ¿cierto? Los frenos, verificar el freno a mano, freno de pie, los espejos que también se puedan regular, que tengan una perfecta visibilidad, las puertas que cierren bien también. Verifique, dice acá, visibilidad a través aquí dice parabrisas, ya, delantero. Si es necesario, active el ventilador y encienda el desempañador de la luneta trasera, ¿ya? Espejo, usted debe ver lo más posible la calzada hacia atrás. Lleva los dispositivos de emergencia, extintor, rueda de repuesto, chaleco, esto lo tenemos que revisar, ¿cierto? En la maleta, herramientas necesarias para, en el caso de cambiar algún tipo de neumático. El calzado que le permita un adecuado control de los pedales, también es pregunta de prueba. Luego nos saltamos ya a las energías y las leyes de la física, el frenado. Tenemos la distancia de reacción. Todavía no encuentro las luces de estacionamiento. Sandra, ahí lo vamos a ver al final. Te voy a mostrar cuáles son las luces de estacionamiento y la diferencia con las luces de advertencia de peligro. ¿Ya? Tenemos que la distancia de reacción depende del tiempo de reacción. Este es un concepto que tenemos que manejarlo muy bien. Y lo que habla, ¿cierto?, el profe David, que es una de las preguntas más falladas en el examen. Si bien a veces aparecen, pero hay exámenes que no aparecen, ¿ya? A lo mejor tú tienes las 35 preguntas en tu municipalidad y no apareció ninguna pregunta de distancia de reacción y distancia de frenado, ningún cálculo. Así que, pero igual hay que saberlo. Y cierto, hemos visto los cálculos también, que son dos, distancia de reacción y distancia de frenado, y ambas, la suma de esto, cierto, da la distancia total de frenado. Dice que la distancia de reacción depende del tiempo de reacción del conductor, es decir, si el conductor, no sé, ha bebido o se encuentra enfermo, ¿cierto? El tiempo de reacción va a aumentar. Y dice que también depende de la velocidad del vehículo. Es el tiempo en el que el conductor se da cuenta de que debe frenar mientras el vehículo continúa en movimiento, ¿cierto? Nosotros nos percatamos de algún peligro y ahí, ¿cierto?, corre el tiempo de reacción al intentar frenar el vehículo. Todo ese tiempo en que nos demoramos de cambiar el pedal del acelerador al freno, el vehículo sigue, como dice acá, continúa en movimiento. Y eso se transforma, ¿cierto?, en metros que avanzó este vehículo. Luego tenemos la distancia de frenado, dice que depende de la velocidad, del estado de la carretera, ¿cierto? Si hay gravilla, nieve, ¿cierto? De la pendiente, si está en pendiente, si es plano, ¿cierto? Si es en bajada. El estado de los frenos, si tenemos pocas pastillas, los frenos están muy calientes, si los neumáticos están muy lisos, ¿cierto? Muy desgastados. Y también de la forma de frenar, depende cómo pisemos el pedal, ¿cierto? Entonces la distancia de frenado va a depender de todos esos factores. Y acá dice, si usted duplica la velocidad, que es los ejemplos que hemos visto, el de 8 metros que nos pone la plataforma, de 8 metros, perdón, de 10 metros de distancia de reacción y 8 metros de distancia de frenado, ¿qué pasaría si duplicamos esta, si duplicamos la velocidad? ¿Cierto? Entonces ahí sacamos nuestros propios cálculos solamente con estos cálculos. Dice, si usted duplica la velocidad, la distancia de frenado aumenta 4 veces, ¿ya? O sea, si nosotros aumentamos esta parte, si aumentamos esto al doble de la velocidad, la distancia de frenado aumenta 4 veces. Si la triplicamos, ¿cierto? Va a aumentar 9 veces. Eso lo menciona el libro El nuevo conductor en la energía y las leyes físicas. Aquí lo tenemos como resumen, ¿cierto? Como les comentaba. Si el vehículo, aquí está, si el vehículo no cuenta con ABS y se bloquean las ruedas, hay que reducir enseguida la presión sobre el pedal de freno, ¿cierto? Soltándolo. En pendientes, aquí voy a sacar esto, ahí sí. En pendientes, para evitar el calentamiento de los frenos, no se recomienda marcha baja
para que el motor sea el que, perdón, se recomienda marcha baja para que el motor sea el que va frenando el vehículo, que es como mantenerlo enganchado, ¿cierto? Si nosotros vamos en una bajada, por ejemplo, no sé, Valparaíso, sobre todo lo ocupan los camiones, tenemos que ir frenando con el motor, ¿ya? ¿Y eso cómo se hace? Colocando marchas bajas, ¿ya? Por ejemplo, si vamos a 50 kilómetros y vamos en quinta y nos encontramos con una bajada, vamos a bajar, ¿cierto? Las marchas, ya sea tercera o segunda, para evitar el calentamiento de los frenos, como dice acá. En pendientes, para evitar el calentamiento de los frenos, ¿cierto? Se ocupan marchas bajas. Dice, también tenemos acá un título, dice características de los vehículos y su influencia en la conducción, ¿ya? Un vehículo con tracción delantera, esto quiere decir que las ruedas delanteras giran, ¿ya? Que la hace girar, ¿cierto? La caja de cambio, comienza a resbalar sobre las ruedas delanteras si el efecto de aceleración es mayor al que permite es mayor que el que permite la fricción. Si esto sucede, deje de acelerar y retome la trayectoria. Si su vehículo con tracción delantera comienza a resbalar sobre las ruedas delanteras, si el efecto de aceleración es mayor que el que permite la fricción, o sea, si las ruedas comienzan a girar más, ¿ya? Uno debe dejar de acelerar y, ¿cierto?, retomar la trayectoria. Otro factor que puede influir en el giro del vehículo es la presión de los neumáticos. Profe, dice, Berta, dice, tengo una duda de las luces. ¿Cuántas son en total? No sé cuáles son las luces de estacionamiento. Berta, la vamos a ver al final, ¿cierto? Había otra persona, otra alumna, que también nos preguntaba lo mismo y también que genera muchas dudas las luces de estacionamiento con las luces de advertencia de peligro. Entonces dice, otro factor que influye en el giro, en el giro de un vehículo es la presión de los neumáticos, ¿ya? También acá tenemos una pregunta de prueba, los elementos de seguridad pasiva. Un choque a 50 kilómetros por hora sin llevar cinturón de seguridad puesto equivale a tirarse a la calle desde un cuarto piso. Esto sale en el libro, ¿cierto? Como una imagen de un edificio y también, como les comentaba, sale como pregunta de prueba porque le han enviado a los alumnos la misma imagen, ¿ya? Así que grábense esto, un choque a 50 kilómetros por hora sin llevar el cinturón de seguridad, obviamente, equivale a tirarse desde un cuarto piso. Débora dice frenado por 5. Exacto. Esa es como la fórmula fácil, ¿cierto? Berta dice si va a 90 sin llevar, equivale a tirarse de un 11 piso. El cinturón de seguridad brinda mayor comodidad, mejor control y contribuye a reducir el cansancio. Al respecto, nunca permita que dos personas vayan sujetas con el mismo cinturón de seguridad, ¿ya? No coloque almohadones, ya que en el caso de un choque usted podría impulsar hacia abajo del asiento produciendo el efecto submarino, ¿ya? Como que pasa por debajo del cinturón de seguridad al llevar almohadones. Sería como tirarse, cuando vamos a la nieve, sería como tirarse en estas gomas, ¿ya? Pasaría lo mismo en el vehículo al llevar almohadones. Durante el embarazo, el cinturón de seguridad es imprescindible, ya que sin este, ante un choque, el riesgo, ¿cierto?, sería mayor. Esto es como siempre pregunta más que pregunta de prueba, es como duda, ¿cierto? Si las embarazadas tienen que llevar cinturón de seguridad y el libro menciona que sí, ¿ya? Si un ocupante de los asientos traseros no lleva el cinturón de seguridad, la posibilidad a que éste golpee mortalmente a los pasajeros de adelante es 8 veces mayor, ¿ya? O sea, en un choque, ¿cierto? Algo o alguien, ¿cierto? Que vaya atrás, que llevemos suelto,
es muy, muy peligroso porque va a pasar a los asientos delanteros y nos va a golpear a nosotros como conductor o pasajero del asiento de copiloto, ¿ya? Entonces, sobre todo los animales, ¿cierto? Cuando paseamos animales es muy peligroso porque van a pasar hacia los asientos delanteros y posteriormente por el parabrisas, ¿ya? Eso se produce mucho en los accidentes y los pasajeros traseros pasan por la cabina delantera, ¿cierto? Por los asientos delanteros, luego por el parabrisas y, ¿cierto? Después mortalmente al pavimento. Jessica dice, mi sobrina sufrió un accidente embarazada y no usó cinturón de seguridad. Eso fue hace años. Salió eyectada, ¿cierto? Entonces, es muy, muy peligroso, recomendable ocupar el cinturón de seguridad, sobre todo en los asientos traseros igual. Mira, eso sí que es un milagro. Gracias a Dios no pasó nada. Una de las ventajas del airbag, ya estas bolsas de aire que se activan cuando algún sensor que van, ¿cierto? En partes escondidas, ya sea en los parachoques, en las partes laterales de las puertas, ¿ya? Por eso hay vehículos que tienen solamente 2 airbags o hay vehículos que tienen 8 o más airbags, ¿ya? Porque van más sensores. Dice, protege la cara y los ojos de fragmentos de otros elementos que puedan desprenderse ante un choque. Entonces también nos ayuda, además, ¿cierto?, de reducir el golpe en el volante, evita, ¿cierto?, que los fragmentos no golpeen la cara o ingresen a los ojos. El airbag no es eficaz si no se utiliza el cinturón de seguridad. Esto lo hemos comentado. Hola, ¿qué tal, Luis? No hay problema. Recuerda que las clases quedan grabadas. El airbag no es eficaz si no se utiliza el cinturón de seguridad. Esto lo hemos visto en todos los videotest. Siempre nos sale como pregunta. Después de un accidente, se deberá cambiar el sistema de airbag, aunque no se haya ocupado, ¿cierto? Eso muchos no lo hacen, pero es totalmente recomendable. Después de un choque, ¿cierto? Donde haya sido fuerte, a lo mejor no se activaron los airbags, ya sea por los sensores que llevan, y no se activaron estos airbags, de igual manera es recomendable cambiar, ¿cierto?, todo el sistema para evitar, ¿cierto?, que posteriormente o futuramente, ni Dios lo quiera, el vehículo sufra un accidente y no se activen esa vez. Luego dice, para evitar los riesgos, no hay que poner nunca una silla de seguridad infantil en el asiento delantero, si existe, ¿cierto?, airbag de copiloto. Si la luz de airbag está encendida, esta debe, ¿cierto?, ser revisada porque nos está indicando que no está funcionando el airbag. Ojo, es solamente cuando queda encendida. Después de dar arranque y esta luz se enciende, luego se apaga, está en correcto funcionamiento. Pero si después, o sea, en el otro caso, si el vehículo está andando y permanece encendida, primero el airbag tiene un problema, ¿cierto? Hay un error. Y segundo, el airbag no está funcionando. Pregunta también de prueba, los apoyacabezas, dice, sirven para prevenir lesiones cervicales cuando su vehículo es impactado por atrás. La ubicación del apoyacabezas es el borde alto debe quedar situado entre el límite superior entre la cabeza y los ojos. La distancia respecto a la cabeza y el apoyacabezas debe ser mínima y nunca superior a 4 centímetros. Eso habla sobre los apoyacabezas. Estos son la parte superior de los asientos. Así que no sacar los apoyacabezas para, ¿cierto? Hay gente que los saca, pero esto previene, ¿cierto?, las lesiones cervicales. Luego ya nos pasamos al tema de convivencia vial. Dice la convivencia vial, este otro tema que también que toca el libro No Conductor.
es la adquisición de valores en orden a alcanzar una mejor convivencia y tiene como meta la eliminación total de los accidentes de tránsito, ¿ya? El 90% de los accidentes de tránsito son producto de fallas humanas. Los principales factores de riesgo son las distracciones, ¿ya? Que también se evalúan en el examen práctico, ojo ahí, de no utilizar sistema electrónico, celular o cualquier otro sistema mientras hacemos, ¿cierto?, nuestro examen práctico. El alcohol y las drogas siempre va a ser un factor de riesgo. La velocidad también, ¿cierto? A más velocidad, más riesgo tenemos de accidente. Y otros factores, ¿cierto? Ya que tiene que ver el conductor, la fatiga, el cansancio y la somnolencia, que tenemos que evitar que nos aparezca mientras conducimos. Claves para la convivencia vial, tenemos como número 1, la seguridad debe estar suficientemente protegido, ¿ya? La velocidad debe ser adecuada, adapte su conducción a las condiciones climáticas, que lo hemos comentado siempre, si con lluvia, ¿cierto? La distancia eh, que tenemos que, la distancia la distancia total de frenado, tenemos que dar el doble. Mantenga una distancia suficiente también, es importante, y respetar siempre las normas del tránsito, toda reglamentación del tránsito. Luego nos pasamos, este tema súper corto, ya siempre está hablando de los accidentes, de las precauciones que tenemos que tener sobre la convivencia vial, y algo súper importante que deben recordar, que es la adquisición de valores en orden a alcanzar una mejor convivencia. Y la meta, ¿cierto?, es la eliminación de los accidentes de tránsito. Luego nos pasamos al tema 4 del libro no conductor. Dice que la conducción de un vehículo implica grandes exigencias. El grupo de edad más rápido en capacidad de reacción, lo que veíamos, ¿cierto?, en reaccionar frente a un imprevisto, corresponde a quienes tienen entre 35 y 50 años. Posteriormente, a medida que la edad va aumentando, el tiempo de reacción va siendo menor. Tenemos acá abajo, dice, no lo logro ver, acá. Capacidad visual, la distancia de visibilidad en un cruce de vehículos que van con luces bajas, no supera los 15 a 20 metros cuando no hay tal cruce, es posible ver las demarcaciones de la calzada a unos 70 metros. Veamos, aquí quedé con duda. Deme un segundo. Aquí está un poco enredado. Dice la distancia de visibilidad en un cruce de vehículos que van con luces bajas no supera los 15 a 20 metros. Cuando no hay tal cruce, es posible ver las demarcaciones de la calzada hasta unos 70 metros. ¿Ya? Es importante saber, esto también sale en la prueba con ACET, que un abrigo oscuro refleja el 5% de la luz, la ropa blanca un 80% y los materiales reflectantes entre un 90 y un 98%. Dentro del vehículo, normalmente, ¿cierto?, el conductor se tiene una visión de 180 grados. Silvano dice, el resumen lo subirá hoy. Mira, si quieren lo pueden pedir al WhatsApp porque subirlo ya hay que programarlo y todavía no lo programan, por eso no lo veo yo. Y pueden pedirlo al WhatsApp de la página y ahí se los van a enviar, ¿ya? Apenas yo termine esto, se lo voy a enviar al profe online para que lo pidan sin problema. Procedimiento limitado de información. Subestimar la velocidad puede ser muy riesgoso, sobre todo porque puede equivocarse al juzgar las distancias de frenado. Siempre hay una pregunta ahí entre el punto de encuentro, ¿cierto? Entre dos vehículos, que siempre uno piensa que va a ser en el centro, pero todo depende de la velocidad.
Claro, terminando acá, yo se lo envío al profe online y ahí se lo pueden pedir sin problema y él se los va a reenviar. Este es un archivo Word, ¿ya? Ahí se lo pueden pedir y imprimirlo y repasarlo las veces que ustedes deseen. También lo pueden pedir en el WhatsApp, la pauta de evaluación práctica. Sin problema la pueden pedir ahí, ¿ya? También está en YouTube la pauta explicada. También están en los videos el día viernes. El profe David hizo la evaluación práctica que comentaba también, así que también está ahí. La visión túnel, dice, es un fenómeno en que en el campo visual se encoge a medida que aumenta la velocidad. O sea, va aumentando la velocidad, nuestro campo visual de 180 grados va disminuyendo. Ya se va encogiendo, como dice acá. La visión túnel se presenta también cuando el individuo se encuentra en estado de estrés también. ¿Ya? El WhatsApp es, a ver, lo voy a anotar acá. Aquí lo anoté en el chat. ¿Ya? También lo pueden, en la página también aparece en el lado derecho inferior. La conducción segura requiere un equilibrio emocional también, dice. La madurez también habla el libro No Conductor. Se estima que cumplidos los 18 años, el individuo ha alcanzado el grado de madurez suficiente para ser un conductor responsable. Sin embargo, es sabido que los jóvenes se ven involucrados con mayor frecuencia en accidentes de tránsito. También es pregunta de prueba, que la hemos visto. ¿Cómo se explica esto? ¿Cierto que requieren 18 años, pero son el grupo, los jóvenes, ¿cierto? De 18 años, el que tiene más accidentes de tránsito, ¿cierto? ¿Cómo se explica esto? Dice capacidad de conducción sobrevalorada, ¿cierto? Sobrevalora la conducción, un comportamiento exhibicionista en grupo, ¿cierto? La C dice asumir mucho riesgo al conducir con maniobras. También tenemos eh, al- no la alternativa, sino que el punto D, la influencia de la publicidad también que los lleva a conducir de peor manera y la baja percepción del riesgo también. Acá tenemos una conclusión, dice, el conocimiento de sí mismo es importante en los jóvenes, deben saber cuáles son sus habilidades y limitaciones. Este autoconocimiento permite la toma de decisiones responsables ante la presión en grupos. También ahí habla que la presión en grupo puede ser favorable, ¿cierto?, al libro, o que puede ser negativa también la presión en grupo. Aquí ya tenemos, exacto, ahí dice Flores, grupo etario de mayor, ¿cierto?, fallecimiento, no, de accidentabilidad, es de 18 años y 29, ¿cierto? Es el grupo de mayor accidentabilidad. Luego ya nos pasamos al alcohol, pero esto lo vamos a ver mañana, ¿cierto? La ley Emilia, ¿cierto? La ley tolerancia cero. Así que vamos a dejar. Vamos a ver la pregunta que siempre nos hacen. ¿Cuáles son las luces de estacionamiento? Voy a colocarla acá. Voy a buscar en Google un ejemplo de luces de estacionamiento. Que varios dicen que no la encuentro. Acá tenemos las luces de estacionamiento. No sé si se ve la imagen. María Volvarán dice, profe, si uno reprueba 2 oportunidades del examen teórico, ¿después de cuánto tiempo se puede dar? Después de un mes. Tiene 30 días que la municipalidad, ¿cierto?, lo bloquea a nivel nacional y después pueden realizarlo nuevamente o también pueden realizarlo en otra municipalidad. Ya todo depende de dónde, ¿cierto?, Em, den el lugar de residencia.
Entonces, acá tenemos la imagen. Aquí las luces estarían apagadas. Acá tenemos, ¿cierto?, este triángulo, esta flechita, el cual nos indica que las luces están apagadas. Acá tenemos, mira, aquí vamos a ver varias luces. Entonces, la primera posición, apagadas. Acá, luces de estacionamiento. Estas serían las luces de estacionamiento. Luces bajas, la siguiente. Y si esto lo empujamos hacia adelante, van a quedar las luces altas. Y en el tablero acá se va a ver un, un indicador, a ver si puedo cambiar el color, un indicador de color azul, cuando las luces están altas. Esto se ve en el tablero, ¿ya? Acá en esta parte, en este otro lado de las luces, si yo giro, aquí voy a borrar nuevamente. Ahí sí. Si yo giro esta manilla, selecciono esta parte, me va a encender, ¿cierto?, las luces neblineras, ¿ya? Entonces aquí tenemos varios comandos de luces. Por un lado, esta manilla, que de hecho aquí sale el signo de las luces, del encendido de luces, y acá tenemos la de las luces neblineras. ¿Cómo se verían en el auto las luces de estacionamiento? Veamos si encontramos algo. Veamos si hay algo que... Aquí a lo mejor podemos indicarlas. ¿Cierto? Aquí tenemos un foco. Las luces, aquí no se observa bien, pero las luces de estacionamiento son muy pequeñas acá cuando nosotros damos el primer giro al comando de luces. Entonces se enciende solamente esta, ilumina muy bajo, esas serían las luces de estacionamiento, ¿ya? En cambio, las luces de advertencia de peligro son las que encendemos con el comando, como sale en esta imagen acá. ¿Y qué va a encender estas luces? Las luces de viraje, ¿cierto? Se van a encender las cuatro, las dos delanteras y las dos traseras. Esa es la gran diferencia entre las luces de estacionamiento y las luces de advertencia de peligro, para los que tenían dudas. Aquí tenemos otro tipo de comando. Mira, más o menos así se ven las luces de estacionamiento, como esta forma. Solamente es como una luz pequeña que le llaman cola de pescado. Se observa de esa forma, son unas luces muy, muy bajas. Y en la parte trasera, ¿cierto? Se encenderían las luces de color rojo, ¿ya? Veamos qué nos dice el chat. Wilfredo dice luces débiles, ¿sí? También se pueden denominar luces débiles. Em, claro, Débora dice, profesor, tengo una duda. Hay dos grupos etarios, uno de 15 a 29 y otro de 18 a 29. Pero el primero es más accidentes o muertes. El primero de mayor muertes y el segundo es de mayor accidente. Esto sale en las primeras páginas del libro. Claro, claro, ahí serían como personas generales, porque cierto, una persona de 15 años no podría conducir, ¿cierto? No está habilitada, a no ser que tome el vehículo, ¿cierto? Sin autorización, que lo haya contabilizado la CONACET. Al abrir las luces, estas luces pestañean, dice Sergio. Al abrir las puertas, estas luces pestañean. Sí, también las conectan, ¿cierto? A veces las conectan con la alarma, estas luces, las luces de estacionamiento. Jessica, ¿todos tienen luces neblineras? No, son opcionales, depende del vehículo. Hay luces, hay vehículos que traen, otros que no, depende la versión del vehículo.
Vamos a detener la grabación. Cualquier duda, coméntenmela ahora